La hijita de la empleada estaba horneando algo en secreto en la cocina del jefe de la mafia. La cocina estaba en completo silencio a las 3:52 de una tarde de martes. Cada cámara en el complejo estaba activa. Cada guardia estaba en su puesto. Todas las puertas estaban cerradas y vigiladas, excepto una. Un tenue resplandor de la luz del horno se derramaba sobre el suelo de mármol. Y si hubieras pegado la oreja a esa puerta, habrías oído la vocecita más pequeña y obstinada susurrando mientras trabajaba. Sí, esa, la blanca, esa es el azúcar. Haz círculos grandes. Los círculos grandes la hacen esponjosa. Poppy Lawson, de 4 años, no sabía algo. El taburete que arrastró por el suelo había rayado un mármol muy caro. Valía más que el salario de todo un año de su madre. No sabía que los huevos que había roto tenían más cáscara que yema en el bol. No sabía que había cogido sal en lugar de azúcar, o que había usado suficientes pepitas de chocolate para abastecer a una panadería durante una semana. Solo sabía una cosa: el niño a su lado necesitaba esas galletas y ella iba a hacerlas bien. Pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía aún, era que Colton Drake, de 37 años, estaba en ese pasillo. Él era el jefe del sindicato Drake, un hombre que había construido un imperio sobre sangre y silencio, y estaba a punto de abrir la puerta de la cocina. Y lo que encontró al otro lado cambiaría algo dentro de él. Era su hijo de 5 años, que no había dicho una sola palabra en 2 años. Estaba de pie en un taburete junto a una niña que nunca había visto. Estaba cubierto de harina con media bandeja de galletas quemadas, y tres en el medio que, de alguna manera, eran perfectas. Esto abriría una grieta en su interior que ni el poder, ni el dinero, ni la violencia habían podido tocar jamás. Oye, antes de seguir, me alegra mucho que estés aquí para esta historia, porque te va a llegar a un lugar que no esperabas. Si te conmueve, dale con fuerza al botón de me gusta, compártela con alguien que la necesite y suscríbete para no perderte lo que viene. Muy bien, ahora volvamos a ese pasillo, porque Colton sigue parado en la puerta. Y te prometo que ni un solo segundo de lo que viene a continuación será desperdiciado. Pero para entender la escena en esa cocina, para entender por qué una niña de 4 años estaba de pie en un taburete dentro de la mansión de un jefe de la mafia a las 3:52 de la tarde, tenemos que retroceder. Tenemos que hablar de su madre. Su nombre era Sadie Lawson, de 27 años. Y si te la cruzaras por la calle, no la mirarías 2 veces. No porque no valiera la pena mirarla, sino porque había pasado toda su vida aprendiendo a ser alguien en quien nadie se fija. Sadie creció en las afueras de Hartford, Connecticut, en un apartamento donde el alquiler siempre iba antes que la comida. Su madre trabajaba 2 turnos en una planta de envasado, y aún así no era suficiente. Su padre se fue cuando ella tenía 11 años. No dejó nada, excepto un abrigo colgado detrás de la puerta. Nadie lo tiró durante 3 años, porque tirarlo habría significado admitir que no iba a volver. Sadie dejó la escuela a los 17 años, no porque no quisiera estudiar, sino porque su hermano menor necesitaba zapatos nuevos, y su madre necesitaba que alguien pagara la factura de la luz antes de que la cortaran por tercera vez. Trabajó como cajera, lavó platos, limpió habitaciones de hotel, cualquier cosa que pagara en efectivo por día. Conoció a Wade Lawson cuando tenía 20 años en el bar donde lavaba vasos. Él era guapo, hablador, de risa fácil, y tenía una forma de mirarla que la hizo sentir, por primera vez en su vida, que alguien realmente la veía. Se casaron cuando ella tenía 21. Poppy nació cuando tenía 23, en un hospital público donde Sadie tuvo que esperar 6 horas antes de que le encontraran una cama. Wade estuvo allí para el parto. Sostuvo a Poppy, lloró y dijo todas las cosas correctas. Luego todo empezó a cambiar. No de golpe, nunca es de golpe, siempre lentamente. Lo suficientemente lento como para que la víctima empiece a preguntarse si se lo está imaginando. Primero vinieron las apuestas. El dinero desaparecía de la cuenta. Luego del tarro de efectivo en la cocina, luego de su cartera. Luego vino la bebida. Luego la voz que se hizo más fuerte. Las puertas que se cerraban con más fuerza.
Las disculpas que se acortaban por la mañana. La primera vez que la golpeó se dijo a sí misma que fue un accidente. La segunda vez se dijo que fue por el alcohol. La tercera vez lo hizo delante de Poppy. Y Poppy, de 2 años, se sentó en el suelo de la cocina viendo a su madre caer y no lloró. Solo miraba con ojos demasiado silenciosos para una niña de esa edad. Esa noche, Sadie se fue. $340 en su cartera, una bolsa al hombro y Poppy en sus brazos. Sin plan, sin una dirección a la que ir. Solo una puerta, sus pasos y la decisión de que su hija nunca volvería a ver eso. Vivió en un refugio durante 18 meses. Tuvo 3 trabajos a la vez. Consiguió alquilar un diminuto estudio, no más grande que la sala de estar de otra persona. Luego encontró trabajo en la mansión Drake a través de una agencia de personal en Stamford. El sueldo era inusualmente alto, casi el doble de lo que ofrecían puestos similares. Y Sadie entendió por qué en el momento en que leyó el acuerdo de confidencialidad de 12 páginas. Nadie quería limpiar la casa de la mafia. Las condiciones de contratación estaban tan claras como si hubieran sido talladas en piedra. Sin familia, sin relaciones complicadas, sin cargas. La palabra exacta utilizada en el contrato. Sadie leyó esa línea, miró a Poppy durmiendo en el asiento del autobús a su lado y firmó. Había mentido. Por primera vez en su vida, mintió con tinta negra sobre papel blanco a una organización que sabía perfectamente que no perdonaba las mentiras. Pero Poppy necesitaba comida. Poppy necesitaba un techo. Y a veces, la mentira de una madre no es un engaño, es supervivencia. Poppy se quedaba con la vecina durante el día. Una mujer mayor llamada señora Aldridge, que vivía al final del pasillo del apartamento. Le gustaban los caramelos de menta y los programas de televisión de la tarde. Y llamaba a Poppy cariño. Sadie le pagaba $50 a la semana, casi todo lo que le quedaba después del alquiler. Y cada mañana sentaba a Poppy en la puerta de la señora Aldridge, besaba a su hija en la frente y tomaba el autobús a una mansión. Una mansión donde las puertas de entrada pesaban más que ella, donde hombres con armas le asentían cada mañana sin mirarla de verdad, y donde limpiaba las habitaciones de un hombre al que le habían advertido muy claramente que nunca mirara directamente a los ojos. Todo funcionó durante casi un año. 7 meses en los que Sadie tomaba el autobús temprano, dejaba a Poppy en la puerta de la señora Aldrich, iba a trabajar, recogía a su hija, volvía a casa y lo repetía todo de nuevo. 7 meses en los que todo se mantuvo en su sitio. Luego, un jueves por la mañana, Sadie llamó a la puerta del apartamento de la señora Aldrich y nadie respondió. Llamó una segunda vez, una tercera. Llamó a su teléfono. Nadie contestó. El encargado del edificio abrió la puerta y encontraron a la señora Aldrich en el suelo de la cocina. Todavía respiraba, pero no podía moverse. El mando de la televisión aún estaba en su mano. Un derrame cerebral. La ambulancia llegó en 14 minutos. Sadie se quedó en el pasillo sosteniendo a Poppy mientras veía pasar la camilla. Y supo en ese mismo instante, incluso antes de que las puertas de la ambulancia se cerraran, que el pequeño mundo que había construido acababa de derrumbarse. No había un plan B, no tenía parientes en la ciudad, ni amigos lo suficientemente cercanos como para dejar a una niña de 4 años todo el día. La guardería abría a las 8, su turno empezaba a las 6:30, y la lista de espera en cada guardería subvencionada era más larga de lo que su paciencia podía soportar. Sadie tenía 2 opciones, renunciar a su trabajo y perderlo todo, o llevarse a Poppy con ella. Eligió la segunda. La primera mañana llevó a Poppy a la mansión Drake. Todavía estaba oscuro afuera. Entró por la puerta trasera del personal a las 6:15. Poppy estaba completamente envuelta en su abrigo, quieta contra su hombro como un pequeño paquete. La habitación del personal en el sótano era diminuta, apenas lo suficientemente grande para una cama estrecha, una mesa pequeña y un trozo de suelo del tamaño de una alfombra. Sadie acostó a Poppy en la cama, encendió la lámpara de noche, le dejó 2 cajas de zumo de frutas, una bolsa de galletas saladas, 3 libros para colorear y una caja de lápices de colores. Luego se arrodilló hasta estar a la altura de los ojos de su hija
Y habló muy despacio, muy claramente, con una voz que intentó que no temblara. Escucha a mami, hoy tienes que ser un ratoncito. Los ratoncitos no salen de su agujero. Los ratoncitos no hacen ruidos fuertes. ¿Puedes ser un ratoncito para mí? Poppy asintió, seria, de la forma en que los niños de 4 años se ponen serios cuando se dan cuenta de que su madre tiene miedo, aunque no entiendan por qué. Sadie le besó la frente, se levantó, caminó hacia la puerta. Deslizó el viejo cerrojo, el tipo de pestillo de hierro horizontal que tenían todas las habitaciones del personal del sótano. Oxidado en los bordes, pero aún aguantaba. Se quedó allí 3 segundos más. Una mano apoyada en la puerta de madera, la palma plana contra la vieja superficie pintada. Como si al mantenerla allí el tiempo suficiente, la seguridad pudiera pasar a través de la madera y llegar a su hija al otro lado. Luego quitó la mano. Luego subió a trabajar. Luego lo hizo de nuevo todos los días, todas las mañanas. La misma puerta, los mismos 3 segundos, la misma palma presionada contra la madera. Poppy fue muy buena siendo un ratoncito la primera semana. En la segunda semana, empezó a oír sonidos fuera de la habitación. Pasos, puertas cerrándose a lo lejos, una música tenue que venía de algún lugar de arriba. En la tercera semana, descubrió que el viejo cerrojo de hierro sonaba cuando lo empujaba. Y si lo sacudía de la manera correcta, levantando mientras tiraba hacia la izquierda, se soltaba. No sabía que acababa de burlar la primera capa de seguridad dentro de la mansión de un jefe de la mafia. Solo sabía que la puerta se abría, y al otro lado había un largo pasillo, silencioso y lleno de cosas que nunca había visto. Poppy Lawson, de 4 años, empezó a explorar. Cada día un poco más lejos, cada día un poco más de tiempo, cada día un poco más valiente. Y unas 5 semanas después, antes de que nadie en esa casa supiera siquiera que existía, Poppy encontró algo que no había estado buscando en absoluto. Pero antes de seguir a Poppy por esas escaleras, necesitas saber sobre el hombre dueño de la casa por la que deambulaba. Colton Drake, 37 años, jefe del sindicato Drake. Y si buscaras su nombre en Google, encontrarías a un empresario inmobiliario. El presidente de Drake Holdings, el rostro en la portada de las revistas de negocios. Una sonrisa lo suficientemente pulida para ser educada. Trajes lo suficientemente caros para decir exactamente lo que debían decir. No encontrarías el resto. El resto vivía tras los muros que rodeaban 15 acres en Greenwich, Connecticut. Allí, la mansión Drake se alzaba entre robles centenarios, como si siempre hubiera estado allí y siempre fuera a estarlo. 14 dormitorios, 8 guardaespaldas rotando 24 horas al día, 7 días a la semana. Una sala de reuniones revestida de acero bajo el sótano, del tipo de acero construido para resistir tanto ondas de radio como balas perforantes. Cámaras en cada esquina, cada pasillo, cada entrada. Desde fuera parecía la finca de un director ejecutivo que valoraba la privacidad. Por dentro era una fortaleza. Y Colton Drake deambulaba dentro de esa fortaleza como una única canica atrapada en una caja demasiado grande para una sola vida. No siempre había vivido solo. Hubo un tiempo en que esta casa albergaba risas en la cocina los domingos por la mañana, cuando el olor a galletas de chocolate flotaba por los pasillos del primer piso. Cuando una mujer llamada Celeste se sentaba descalza en la encimera de la cocina leyendo un libro, mientras su hijo de 3 años, de pie en un taburete, removía la masa y se manchaba la nariz de chocolate. Celeste Drake, de soltera Celeste Whitmore, era maestra de primaria en una escuela pública de Stanford. Colton la conoció porque su coche se averió en la Ruta 1 una tarde de octubre y él se detuvo a ayudar. A pesar de que Rhodes, sentado en el asiento trasero, casi se volvió loco por el hecho de que su jefe le estaba rompiendo todas las reglas de seguridad existentes, ella sabía quién era él. No de inmediato, pero lo suficientemente pronto como para haberse alejado si hubiera querido. No se alejó. Más tarde le dijo que había visto algo detrás de sus ojos fríos, algo como un niño de pie en una habitación demasiado oscura, esperando que alguien encendiera la luz. Ella fue quien la encendió. Convirtió una fortaleza en un hogar.
Creó el ritual de las galletas de los domingos con Noah, uno nuevo cada semana. Y Noah, entonces de 2 y luego de 3 años, se paraba en un taburete en la cocina haciendo grandes círculos con una cuchara de madera. Mientras Celeste cantaba y Colton se quedaba en la puerta de la cocina sosteniendo una taza de café, fingía leer el periódico, cuando en realidad solo los estaba mirando a ellos. Esa era la vida. Luego Harlan Voss la hizo añicos. Voss, de 50 años, jefe de la familia Voss en Boston, había querido el territorio de Drake durante mucho tiempo. La guerra se intensificó durante un año entero. Colton creía que tenía todos los riesgos bajo control. Estaba equivocado. Hace 2 años, en una tarde de martes cualquiera, Celeste recogió a Noah del preescolar. A 2 minutos de la puerta de la escuela, el coche fue acorralado. 3 disparos. El conductor murió al instante. Celeste empujó a Noah hacia el asiento y lo cubrió con su cuerpo. La tercera bala le atravesó la espalda. Noah, de 3 años, se sentó en ese coche durante 11 minutos con su madre muerta. 11 minutos. Cuando Rhodes los encontró, Noah sostenía la mano de Celeste. Sus ojos estaban secos, su voz era muy pequeña, repitiendo las mismas 2 palabras una y otra vez. Mamá, despierta. Mamá, despierta. Esas fueron las últimas palabras que Noah Drake pronunció. 2 años, ni una palabra a los médicos, ni una palabra al psicólogo infantil, ni una palabra a su padre. El doctor Mirren, un psicólogo infantil, venía 2 veces por semana durante 2 años. Noah se sentaba en silencio y hacía dibujos. Solo dibujaba una cosa, el coche. A veces había 2 personas dentro, a veces solo una. El doctor Mirren le dijo a Colton que el niño se estaba encerrando desde dentro y que nadie podía forzar una puerta que un niño había cerrado por su cuenta. Colton escuchó. Colton entendió. Colton no sabía qué hacer con ese entendimiento, así que hizo lo que mejor sabía hacer. Trabajó. Dirigió el imperio. Se vengó. Y 3 hombres implicados en el asesinato murieron en 72 horas. Pero Voss seguía vivo, seguía en Boston, seguía respirando. Y cada noche, Colton pasaba por la habitación de Noah. Veía el resplandor de la luz de noche a través de la rendija bajo la puerta, y no entraba. No porque no quisiera, sino porque cada vez que miraba a Noah, veía a Celeste. Y cada vez que veía a Celeste, veía la única cosa que ningún enemigo le había obligado a enfrentar, su propio fracaso. Rhodes se lo dijo una vez, exactamente una vez. Fue una noche, tarde, cuando los dos estaban en el balcón, y Rhodes había bebido suficiente whisky como para decir la verdad. El niño necesita normalidad, jefe, y no hay nada normal en esta casa. Colton no respondió. Sabía que Rhodes tenía razón, simplemente ya no sabía cómo era la normalidad. En la 4ª semana en el sótano, Poppy encontró la escalera de servicio. Para entonces, conocía el pasillo del sótano como la palma de su mano. Sabía qué puerta llevaba a la lavandería que olía a jabón caliente. Sabía qué rincón era el más oscuro y qué rincón recibía un poco de luz a través del conducto de ventilación. Pero la escalera de servicio era nueva. Era estrecha, empinada, escondida detrás de la puerta que el personal usaba para subir la ropa sucia sin pasar por la parte principal de la casa. Poppy la subió lentamente, un escalón a la vez, con la mano en la pared porque no había barandilla en la mitad inferior. Llegó al 2º piso y se encontró en un pasillo que nunca había visto. Era mucho más ancho que el del sótano. La alfombra era tan gruesa que sus pasos no hacían ningún ruido. Había cuadros colgados en las paredes, del tipo con marcos pesados que Poppy no entendía. Pero sabía que debían ser importantes, porque la gente no cuelga cosas sin importancia tan alto. Había 4 puertas en el pasillo. 3 estaban cerradas, una estaba ligeramente abierta. La señora Bellamy había subido el almuerzo de Noah 15 minutos antes, y cuando salió, con una vieja bandeja en equilibrio en sus manos, empujó la puerta, pero no con la suficiente fuerza. Se detuvo a un palmo del marco, lo justo para que la luz de dentro se derramara, lo justo para que una niña de 4 años pudiera mirar. Poppy miró por la rendija y vio a un niño pequeño. Estaba sentado en el suelo en medio de la habitación, con piezas de Lego esparcidas a su alrededor.
La habitación era grande y luminosa, con altas ventanas que daban al jardín. Una cama cubierta con una manta azul, estanterías, juguetes alineados ordenadamente en sus estantes. Pero el niño estaba sentado allí solo, sin música, sin voces. Solo el débil clic cada vez que encajaba una pieza de Lego en otra. Y el silencio alrededor de ese sonido era tan espeso que Poppy casi podía sentirlo contra su piel. Poppy no sabía quién era este niño. No sabía que era el hijo del hombre más peligroso de la casa. No sabía que no había pronunciado una sola palabra en 2 años. No sabía que 12 especialistas habían intentado y fracasado en sacarlo de ese silencio. Poppy solo vio a un niño jugando solo y con aspecto triste. Y Poppy Lawson, de 4 años, no tenía ninguna capacidad para ver a alguien triste y no hacer nada. Empujó la puerta, entró, fue directamente hacia Noah. Se sentó frente a él en el suelo con las piernas cruzadas y dijo con la voz más normal del mundo, como si fuera algo que hacía todos los días. Hola, soy Poppy. Vivo en el sótano. ¿Qué estás construyendo? Noah levantó la vista. Era la primera niña que veía en esta casa, además de él mismo, desde que su madre murió. No había pánico en sus ojos, ni miedo, solo una especie de sorpresa muy silenciosa. La sorpresa de alguien que se había acostumbrado a que nadie entrara. No respondió, pero tampoco se apartó. Y luego, muy lentamente, cogió una pieza de Lego azul del montón frente a él y la empujó por el suelo hacia Poppy. Poppy la recogió, le dio la vuelta en la mano y siguió hablando como si él le hubiera respondido. Oh, esta es bonita. Voy a construir un caballo. ¿Quieres un caballo o un castillo? Asiente para caballo. Mueve la cabeza para castillo. Noah asintió. Y eso fue todo. Sin un momento dramático, sin música de fondo. Solo una niña hablando por 2 personas y un niño silencioso asintiendo, moviendo la cabeza y señalando. Y entre ellos, el Lego se convirtió lentamente en algo con forma. No exactamente un caballo, no exactamente un castillo, pero algo que habían hecho juntos. Poppy no sabía que el silencio de Noah era un muro. No lo sabía. Así que no lo trató como un muro. Lo trató como si fuera simplemente la forma en que Noah hablaba. Con sus manos, con sus ojos, con las piezas de Lego que empujaba por el suelo. Y quizás por eso funcionó. Porque por primera vez en 2 años, alguien entró en el mundo de Noah sin pedirle que saliera de él. Al día siguiente, Poppy volvió. Y al día siguiente, y al día siguiente también. Desarrolló una ruta fija. Se escabullía de la habitación del sótano después de mover el viejo cerrojo de la manera correcta. Giraba a la izquierda por el pasillo del personal. Caminaba directamente a la lavandería, donde la secadora siempre estaba en marcha, creando un zumbido lo suficientemente fuerte como para ahogar el sonido de pequeños pasos. Luego, por la puerta trasera más allá de la lavandería, que llevaba a la estrecha escalera hasta el segundo piso, y de nuevo a la izquierda hasta el final del pasillo. No sabía que había memorizado accidentalmente el horario de patrulla del equipo de seguridad de Drake. No sabía que siempre subía esas escaleras alrededor de la 1 de la tarde, justo cuando un turno de guardia cambiaba y el pasillo del segundo piso quedaba vacío durante 12 minutos. No sabía que siempre giraba a la izquierda en lugar de a la derecha, porque si hubiera girado a la derecha, la habría llevado directamente a la oficina revestida de acero de Colton Drake, donde 2 hombres armados vigilaban 24 horas al día. Poppy Lawson, de 4 años, pasó junto a un sistema de seguridad de millones de dólares. Lo hizo todos los días durante casi 5 semanas seguidas, no porque fuera más lista que el sistema, sino porque nadie diseña un sistema de seguridad para defenderse de una niña de 4 años. Una niña que no llega al metro de altura, que camina en calcetines, con pasos más ligeros que los de un gato. Noah empezó a esperarla. Nadie se lo dijo, nadie sabía lo suficiente como para decírselo, pero pequeños cambios aparecieron en su habitación, de una manera que solo una persona muy observadora habría notado. El cojín del suelo, que antes era solo uno, ahora eran 2. El segundo, sacado del pequeño sofá de la esquina y colocado frente al primero.
La caja de Lego, que antes se guardaba cerrada en el estante, ahora ya estaba abierta en el suelo. Y Noah, el niño que durante 2 años siempre se había acurrucado en el rincón más alejado de la habitación cada vez que alguien entraba, ahora se sentaba más cerca de la puerta. No justo al lado, pero más cerca. Lo suficientemente cerca como para ver la pequeña sombra de Poppy aparecer por la rendija antes de que ella abriera la puerta. Jugaban todos los días. Poppy hablaba, Noah escuchaba, Poppy construía, Noah construía a su lado. Poppy contaba historias sobre el sótano, sobre su madre, sobre la señora Aldrich en el hospital, sobre el gato que había visto en el aparcamiento del refugio y al que llamó señor Rayas, aunque no tenía ni una sola raya. Y Noah asentía en todos los lugares donde se necesitaba un asentimiento. Movía la cabeza en todos los lugares donde se necesitaba una negación, y a veces señalaba algo con una expresión que Poppy entendía de inmediato, porque había aprendido su lenguaje sin palabras más rápido que cualquier psicólogo que lo hubiera intentado. Luego llegó el día en que Poppy trajo al señor Botones. Era el oso de peluche que había estado con ella desde la noche en que Sadie la sacó de casa y huyó de Wade. Era viejo, desgastado. El relleno interior estaba casi completamente aplastado, y solo le quedaba un ojo porque el otro se había caído en el refugio y nadie lo encontró. Poppy colocó al señor Botones en la cama de Noah esa tarde, con delicadeza, solemnemente, de la forma en que los niños manejan las cosas que consideran sagradas. Este es el señor Botones. Puede quedarse contigo por la noche para que no estés solo. Yo tengo a mi mami por la noche, así que estoy bien. Noah miró al oso, miró a Poppy, luego cogió al señor Botones y lo abrazó contra su pecho. Sus dos pequeñas manos lo envolvían con fuerza. Y Poppy asintió con silenciosa satisfacción, como si todo en el mundo fuera así de simple. A la mañana siguiente, la señora Bellamy abrió la puerta del dormitorio de Noah a las 7 para dejar su bandeja de desayuno, como hacía todos los días. Se detuvo en el umbral. Noah estaba dormido, su pelo desordenado sobre la almohada, la manta subida hasta el pecho. Y en sus brazos había un viejo y desgastado oso de peluche de un solo ojo que nunca había visto en esa casa. Durante 2 años, cada noche, Noah había dormido abrazando la manta de Celeste, la que todavía conservaba el perfume de su madre, aunque el olor se había desvanecido hacía mucho tiempo. Era lo único que guardaba, lo único que tocaba mientras dormía. Y hoy, por primera vez, estaba abrazando algo más. La señora Bellamy era una mujer dura. Había dirigido la mansión Drake durante 23 años, a través de 2 generaciones de dueños, a través de noches en las que nunca preguntó por qué había que cambiar las alfombras, a través de llamadas telefónicas a las 3 de la mañana que nunca contestó, a través del funeral de Celeste, donde se quedó al fondo y no lloró porque alguien tenía que mantener todo en pie. Se quedó en la puerta de Noah durante mucho tiempo esa mañana. Luego dejó la bandeja del desayuno en la mesita con mucho cuidado, sin hacer ruido. Luego salió, cerró la puerta y caminó por el pasillo del segundo piso más rápido de lo habitual, porque necesitaba llegar a su habitación antes de que alguien viera sus ojos. Rhodes no se convirtió en la mano derecha de Colton Drake por pasar por alto los detalles. Rhodes se convirtió en su mano derecha porque nunca pasaba por alto nada. Y el paño de cocina que cubría la cámara de la esquina de la cocina fue algo que notó la segunda vez. La primera vez pensó que fue un descuido del personal. La segunda vez, el mismo paño, la misma esquina, cubriendo exactamente la línea de visión de la cámara número 17. Supo que no era un descuido. Revisó las grabaciones de la cámara del sótano de 3 días antes y lo vio. Una pequeña sombra, demasiado pequeña para ser un adulto, demasiado grande para ser una rata o un gato. Se movía por el pasillo del sótano alrededor de la 1 de la tarde. Desaparecía en la escalera de servicio y luego aparecía de nuevo unas 2 horas más tarde, en dirección contraria. Se deslizaba en la habitación del personal al final del pasillo, la habitación de Sadie Lawson. Tardó menos de 40 minutos en reconstruir toda la imagen. Las cámaras del sótano, las cámaras del pasillo del segundo piso, el punto ciego en el giro a la izquierda cerca de la lavandería.
Y el horario de cambio de turno de los guardias coincidía perfectamente con las horas en que se movía la pequeña sombra. Se sentó en la sala de seguridad mirando las pantallas y se dio 10 segundos para admirarlo antes de llamar a Colton. Jefe, tenemos una presencia no autorizada en la casa. Una niña, la hija de Sadie Lawson, la empleada de limpieza. Lleva aquí al menos 5 semanas y ha estado entrando en la habitación de su hijo. Colton no dijo nada durante 3 segundos. 3 segundos de silencio de Colton Drake duraban más que los discursos de la mayoría de los hombres. Tráela a mi oficina. Sadie estaba limpiando las ventanas de la biblioteca en el primer piso cuando la señora Bellamy se acercó a ella. Su rostro inexpresivo, su voz tan monótona como si estuviera recitando un menú. El señor Drake quiere verla ahora mismo. Sadie lo supo. Supo en ese momento, por las primeras 4 palabras de la señora Bellamy, lo que una presa sabe cuando el aire cambia. Dejó su paño, lo dobló cuidadosamente, lo colocó en el alféizar de la ventana y siguió a la señora Bellamy por el pasillo, pasando por la sala de estar principal, a través de la pesada puerta que conducía al ala este, hasta que se detuvieron frente a la puerta de la oficina revestida de acero, a la que le habían dicho muy claramente el primer día que nunca se acercara. La puerta se abrió. La habitación era grande, más oscura que el resto de la casa, con un escritorio de roble negro pesado como un ataúd, las cortinas corridas. Y Colton Drake sentado detrás del escritorio, no de pie, no saludándola, no pidiéndole que se sentara. Rhodes estaba de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho, su rostro plano como el hormigón. «Trajiste a una niña a mi casa». No era una pregunta. Su voz era baja, uniforme, no enfadada, peor que enfadada. El tipo de control total que solo poseen los hombres verdaderamente peligrosos. Sí, sin permiso, a una residencia vigilada por seguridad armada, donde vive mi hijo. Vive mi hijo donde opero mi negocio. Sí, dame una razón para no despedirte esta noche y asegurarme de que nunca más trabajes en este estado. Sadie lo miró directamente a los ojos. Más tarde, no entendería de dónde había sacado esa fuerza. Quizás del mismo lugar de donde vino la noche que huyó con Poppy en brazos, lejos de Wade. El lugar al que llega una madre cuando no le queda nada en el mundo, excepto su hijo. Es todo lo que tengo. No tenía otro lugar donde dejarla. Y no me disculparé por mantener a mi hija a salvo. La habitación se quedó en silencio. Rhodes inclinó la cabeza ligeramente, un movimiento muy pequeño, pero suficiente para mostrar que en 20 años trabajando para la familia Drake, nunca había oído a nadie hablarle al jefe en ese tono. Colton la miró durante mucho tiempo. No el tipo de mirada que un hombre da al juzgar a un empleado. El tipo de mirada que un hombre da al juzgar a otro ser humano. La mirada de alguien que ha oído suficientes mentiras en su vida como para saber cómo es la verdad cuando se para frente a él y no parpadea. Luego dijo lo único que Sadie no esperaba. Tu hija ha estado entrando en la habitación de mi hijo. Sadie se puso pálida. No lo sabía, lo juro. Le dije que se quedara quieta. Mi hijo, el niño que no ha dicho una palabra en 2 años, el niño que no deja que nadie se le acerque. Deja la puerta abierta para tu hija. Nunca la ha dejado abierta para nadie. Silencio. El tipo de silencio que nadie se atreve a romper. Colton apoyó ambas manos en el escritorio y bajó la mirada. Y cuando volvió a levantar los ojos, algo en ellos había cambiado. Solo ligeramente, como una grieta en una pared que alguien solo nota cuando la luz la ilumina en el ángulo correcto. Se queda con una condición. Sigue viendo a Noah. Está haciendo lo que he pagado a 12 especialistas durante 2 años para que lo hicieran. Y ninguno de ellos pudo conseguirlo. Sadie se quedó allí, en la oficina revestida de acero del jefe de la mafia más poderoso del noreste, y sintió que sus rodillas querían ceder, no por miedo, sino por algo que no se atrevía a creer que fuera real. Rhodes le abrió la puerta para que saliera. Mientras pasaba, él habló muy bajo sin mirarla, con los ojos todavía fijos al frente. Tienes agallas. No era un elogio, pero tampoco una crítica. Era el reconocimiento de un hombre cuyo reconocimiento era lo más raro que jamás daba.
Ahora volvemos a esa cocina. 3:52 de una tarde de martes. Ya sabes que Poppy estaba de pie en un taburete. Ya sabes que había harina por todas partes. Ya sabes que Noah estaba a su lado removiendo la masa en círculos amplios sin decir una palabra. Ya sabes que Colton Drake estaba en el pasillo a punto de abrir esa puerta. Ahora déjame contarte lo que pasó cuando lo hizo. Colton abrió la puerta de la cocina, no con fuerza, solo lo suficiente para ver toda la cocina que Franco siempre mantenía tan limpia como un quirófano. Ahora parecía como si una tormenta de harina la hubiera atravesado. Harina en la encimera, en el suelo, en las caras de ambos niños, en su pelo. En el delantal demasiado grande que Poppy había cogido del gancho y envuelto 2 veces alrededor de Noah, porque era 3 veces más largo que él. Huevos rotos en la encimera, cáscaras y claras corriendo por el lado del mueble. Un gran bol de masa de un color extraño porque la sal había reemplazado al azúcar. Y en la encimera, una bandeja de galletas recién salidas del horno. La mitad izquierda estaba completamente quemada, negra, el tipo de ruina que ni la mayor buena voluntad del mundo podría rescatar. La mitad derecha todavía estaba cruda, pálida y húmeda, la masa sin hornear hundiéndose sobre sí misma. Pero en el medio, exactamente 3 galletas, de alguna manera, por algún milagro del horno o algún accidente del universo, estaban en el único lugar donde el calor se había distribuido perfectamente. Doradas, lo suficientemente redondas, con el olor a chocolate y mantequilla subiendo de ellas exactamente como debía ser. Poppy vio a Colton en la puerta. No entró en pánico. No corrió. Lo miró con ojos completamente libres de miedo. El tipo de ojos que pertenecen a alguien que nunca ha tenido una razón para temer a un hombre parado en la puerta de una cocina, y señaló la bandeja con un dedo cubierto de harina. Estas están muertas, señaló la mitad ennegrecida. Pero estas están perfectas, señaló las 3 del medio, su voz llena de orgullo. ¿Verdad, Noah? Y Noah asintió. Entonces, muy suavemente, casi demasiado bajo para oírlo, casi más como un suspiro que como un sonido real, el niño dijo, perfecto. Una palabra, una sílaba. La primera palabra después de 2 años de silencio. Después de 730 días sin hablar. Después de que 12 especialistas hubieran fracasado. Después de cientos de sesiones de terapia, donde el niño no había hecho más que sentarse y dibujar el coche. La palabra salió de un niño de 5 años de pie en un taburete cubierto de harina, envuelto 2 veces en un delantal, mirando las galletas más feas del mundo y llamándolas perfectas. Poppy no se detuvo, no abrió los ojos de par en par, no gritó. Simplemente siguió hablando tan natural como respirar, como si Noah acabara de decir la cosa más normal del mundo. ¿Ves? Te dije que estaban muy buenas. Esta es para tu papi porque dijiste que tu papi está triste y la gente triste necesita chocolate. Para Poppy, que Noah hablara era normal. No sabía que era un milagro. Solo sabía que su amigo estaba de acuerdo en que las galletas estaban buenas y eso era suficiente. Colton no entró en la cocina. Se quedó en la puerta con una mano agarrando el marco. Y si hubieras mirado de cerca esa mano, habrías visto sus nudillos blancos porque se estaba agarrando con demasiada fuerza. Se quedó allí y escuchó la voz de su hijo, la voz que había estado desesperado por oír durante 2 años, la voz que había empezado a temer que nunca volvería a oír, alzándose en esa cocina llena de harina y huevos rotos y galletas quemadas, y la única palabra que dijo fue perfecto. Y dijo esa palabra a una niña de 4 años cuyo nombre ni siquiera había sabido hasta 2 semanas antes. Colton se giró en el pasillo, apoyó la espalda contra la pared, cerró los ojos. Sadie lo encontró así. Subió corriendo desde el primer piso cuando oyó el ruido en la cocina. Temía que Poppy hubiera vuelto a causar problemas. Temía que esta vez fuera la última. Temía que la inesperada generosidad que Colton Drake le había mostrado terminara en el momento en que su hija destruyera su cocina. Lo vio de pie en el pasillo, de espaldas a la pared, con los ojos cerrados, y se detuvo, porque su rostro no mostraba ninguna expresión que hubiera visto antes en ese hombre. No parecía su frialdad habitual, no parecía poder, no parecía control,
Parecía que algo se había roto, y lo que se había roto no era dolor, sino algo que había estado encerrado demasiado tiempo detrás del dolor. Abrió los ojos, la miró. Su voz era áspera. Habló. Sadie no entendió al principio. ¿Qué? Mi hijo. Dijo una palabra. No ha dicho nada en 2 años. Tu hija le dio galletas quemadas y él dijo perfecto. Sadie se quedó allí, en el oscuro pasillo, frente al hombre más poderoso que había conocido en su vida. Y por primera vez vio la comisura de su boca moverse hacia arriba muy ligeramente. Todavía no era una sonrisa, pero sí el fantasma de una apareciendo en un lugar que no había albergado más que oscuridad durante demasiado tiempo. Y cambió todo su rostro de una manera que Sadie supo que recordaría mucho después de salir de ese pasillo. Después de esa tarde, todo cambió. No el tipo de cambio que se ve en las películas, no el tipo en que la escena corta y de repente todos viven una nueva vida, sino la forma en que la vida real cambia. Lentamente, pieza por pieza, un pequeño detalle sobre otro, hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de que todo es diferente, aunque no puedas decir exactamente cuándo empezó a cambiar. A Poppy se le permitió oficialmente quedarse. Colton ordenó a la señora Bellamy que despejara la pequeña habitación junto a la de Noah en el segundo piso, una habitación que una vez se usó para almacenamiento, apenas lo suficientemente grande para una cama individual, un pequeño estante, y todavía con espacio suficiente para que una niña de 4 años esparciera sus juguetes por todo el suelo. Sadie fue trasladada de la habitación del sótano a una habitación del personal en el primer piso, cerca de la escalera. Lo suficientemente cerca para oír si Poppy lloraba por la noche, pero lo suficientemente lejos para preservar la distancia que se suponía que una empleada doméstica debía mantener en la casa de su empleador. Y comenzaron los domingos de galletas. Nadie lo llamó así. Nadie anunció que era un ritual o una tradición. Simplemente sucedió. El primer domingo después de esa tarde, Poppy llevó a Noah a la cocina a las 9 de la mañana. Arrastró 2 taburetes hasta la encimera y declaró que hoy era el día de las galletas. Franco se quedó en la puerta de la pequeña oficina conectada a la cocina con una taza de espresso en la mano y observó a los 2 niños empezar a esparcir harina por las encimeras de su cocina como si él no existiera. No los detuvo. Simplemente y en silencio sacó el bol de mezclas del tamaño adecuado. Sacó la mantequilla de la nevera para que se ablandara y acercó el tarro de azúcar frente al de sal para que Poppy no cogiera el equivocado esta vez. Hizo esas cosas desde la distancia, con delicadeza, como un hombre que no quería interferir, pero que tampoco podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo las cáscaras de huevo acababan en la masa una vez más. El segundo domingo, Colton pasó por la cocina por casualidad, totalmente por casualidad. Se detuvo en la puerta, miró hacia adentro, se quedó allí unos 2 minutos y luego siguió caminando. El tercer domingo se quedó más tiempo. Apoyó un hombro en el marco de la puerta, observó a Poppy dirigir a Noah mientras mezclaban la masa. No dijo nada. El cuarto domingo, Poppy lo vio en la puerta y dijo con el tono fácil y autoritario que solo una niña de 4 años podría usar con un jefe de la mafia sin pestañear. Señor Colton, usted está a cargo del horno porque los adultos pueden tocar cosas calientes y nosotros no. Colton miró a Poppy, miró a Noah, miró a Franco en la esquina de la cocina, tratando de ocultar algo en su rostro detrás de su taza de espresso. Luego entró en la cocina, se quitó la chaqueta, se arremangó las mangas de la camisa y se paró junto al horno como si ese siempre hubiera sido su lugar los domingos por la mañana. Noah hablaba más cada semana que pasaba, no más en la forma en que los adultos lo definirían, pero del silencio total el niño empezó a asentir con un pequeño zumbido. Luego el zumbido se convirtió en sí. Luego sí se convirtió en sí, por favor. Luego, un domingo, cuando Poppy le preguntó cuántas pepitas de chocolate quería, Noah dijo 2 palabras: más chocolate. Franco estaba sirviendo espresso. Sus manos se detuvieron en el aire. Dejó la cafetera con mucho cuidado, se giró hacia la puerta de la oficina y entró. Se quedó allí un rato. Cuando volvió a salir, sus ojos estaban rojos, pero su voz era firme.
y le preguntó a Poppy si le gustaría que cortara la mantequilla en cubos más pequeños, porque la última vez había dejado caer toda la barra en el bowl y había removido durante 10 minutos sin llegar a ninguna parte. Colton no dijo nada durante todo esto. Se quedó junto al horno, cumpliendo con el deber que Poppy le había asignado. Y si no hubieras sabido quién era, si hubieras entrado en esa cocina un domingo por la mañana y hubieras visto a un hombre con las mangas arremangadas vigilando el horno mientras dos niños cubiertos de harina discutían sobre la cantidad adecuada de pepitas de chocolate, habrías pensado que era solo un padre normal en una mañana normal. Pero esto era lo que Colton no le contaba a nadie. Se dio cuenta de lo que realmente eran los domingos de galletas. Se dio cuenta de que los sonidos en esta cocina, la cuchara golpeando contra el bol, Poppy hablando sin parar, Noah empezando a tararear y a sentir, y a veces añadir una palabra, el olor a mantequilla derretida y chocolate. Todo era un eco de otras mañanas de domingo. Mañanas en las que Celeste estaba exactamente donde Poppy estaba ahora. Noah estaba exactamente donde Noah estaba ahora. Y Colton sostenía una taza de café en la puerta de la cocina, fingiendo leer el periódico, cuando en realidad solo estaba mirando a su esposa y a su hijo. Se dio cuenta y no lo detuvo. Dejó que sucediera, porque por primera vez en 2 años, el recuerdo de Celeste no venía envuelto en un dolor desgarrador. Venía con el olor a galletas de chocolate y la voz de una niña de 4 años dando órdenes a toda una cocina. Y se sintió como si una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo finalmente no se estuviera rompiendo, sino abriéndose suavemente desde el otro lado por un par de manos muy pequeñas. Poppy Lawson, de 4 años, miraba el mundo con una lógica tan simple que era casi genial. Y una tarde en la habitación de Noah, mientras los dos estaban sentados en el suelo construyendo con Lego, Poppy dejó una pieza, miró a Noah con gran seriedad y dijo: Tu papi está triste. Mi mami también está triste. La gente triste debería estar junta para no estar más triste. Es ciencia. Noah miró a Poppy, asintió, y así nació la Operación Galleta de Amor. Nadie la llamó así excepto Poppy, que se autoproclamó comandante e hizo a Noah vicecomandante. Aunque el principal deber del vicecomandante era asentir de acuerdo con todo lo que decía la comandante. La primera estrategia que Poppy llamó el derrame. El plan era muy simple para los estándares de una niña de 4 años y muy complicado para los de cualquiera mayor de 4. Poppy esperó a que Sadie estuviera fregando el suelo en la sala de estar principal y Colton caminara por el pasillo hacia su oficina. Vertió un vaso de agua en el suelo de piedra exactamente en el lugar por el que Sadie pasaría. El momento fue perfecto. Sadie pasó. Su pie resbaló en el charco. Su mano se extendió al aire y Colton estaba allí, de alguna manera. Una mano atrapando su codo, la otra en su espalda. Y se quedaron así 3 segundos, quizás 4, lo suficientemente cerca para que Sadie oliera colonia y café negro. Lo suficientemente cerca para que Colton se diera cuenta de que su pelo era más fino y suave de lo que había imaginado. Lo suficientemente cerca para que ambos se dieran cuenta de que estaban demasiado cerca, y ninguno de los dos retrocedió de inmediato como deberían haberlo hecho. Sadie se sonrojó. Gracias. Colton la soltó rápidamente, un poco demasiado rápido. Suelo mojado. Ten cuidado. Luego siguió caminando por el pasillo, su paso más rápido de lo habitual. Y si Rhodes vio la forma en que el jefe pasó por la sala de seguridad en ese momento, se guardó ese pensamiento para sí mismo. Detrás del gran sofá de la sala de estar, Poppy estaba escondida con Noah, con los ojos muy abiertos, una mano sobre la boca, susurrando muy suavemente. Ya está funcionando. La segunda estrategia fue el dibujo. Esta fue idea de Noah. O más bien, Noah la llevó a cabo después de un fuerte estímulo de Poppy. Dibujas muy bonito. Dibuja tu casa. Tu casa tiene 4 personas. Noah se sentó en la mesa de su habitación y dibujó. Y este es el momento en que, si estás sentado aquí escuchando esta historia, necesito que entiendas algo. Durante 2 años, Noah solo había dibujado una cosa: el coche. A veces había 2 personas en él, a veces solo una. Cada semana, la doctora Mirren venía,
Miraba esos dibujos, escribía sus notas y mantenía su rostro profesional. Pero por dentro, sabía que este niño todavía estaba sentado en ese coche, todavía atrapado dentro de esos 11 minutos, y todavía no había encontrado la manera de sacarlo. Pero ese día Noah dibujó una casa. La casa tenía ventanas, un tejado puntiagudo, un jardín. El tipo de casa que todos los niños de 5 años del mundo parecen dibujar de la misma manera. Y de pie frente a la casa había 4 personas, una al lado de la otra. 2 adultos, 2 niños. Sin nombres, no hacían falta nombres. Noah dejó el dibujo en el escritorio de Colton, medio metido debajo de una carpeta, exactamente como Papi le había indicado. Porque Papi dijo, déjalo donde tu papi lo vea, pero finge que no lo pusiste tú. Colton lo encontró a las 10 de esa noche. Se sentó en su escritorio, sacó el papel y lo miró. Miró durante mucho tiempo. 4 personas frente a una casa. La primera vez que su hijo había dibujado algo que no era el coche. La primera vez que el niño había dibujado algo con futuro en lugar de pasado. Colton dobló el dibujo con cuidado y lo colocó en el cajón superior derecho, el que guardaba su identificación, su pasaporte y la última fotografía de Celeste. La tercera estrategia, la nota en la galleta, fue la gran obra maestra de la Operación Galleta de Amor. El domingo siguiente, después de hacer las galletas, Poppy usó glaseado para escribir sobre las 2 galletas más grandes. Las letras estaban torcidas, mal escritas, el glaseado se salía de la línea, pero era legible. De Noah y Poppy para el señor Colton y la señorita Amor. Colocó las 2 galletas en la mesa principal del comedor, entre 2 asientos uno al lado del otro. Luego arrastró a Noah para esconderse en la esquina de la cocina para poder observar. Sadie vio las galletas primero. Leyó las palabras y tuvo que ponerse una mano sobre la boca. Colton las vio 5 minutos después. Leyó las palabras, miró la galleta de al lado con el nombre de Sadie, levantó la vista y vio a Sadie de pie al otro lado de la mesa, mirando también, sin saber qué decir. Desde la esquina de la cocina llegó el susurro muy suave de Poppy. ¿Por qué no se sientan? El plan dice que tienen que sentarse. Y la voz de Noah, muy suave. 4 palabras. Quizás necesitan más galletas. Sadie lo oyó. Colton lo oyó. Y por primera vez en esa casa, por primera vez en 2 años, surgió un sonido que nadie esperaba. Colton Drake se rió. No fuerte, no por mucho tiempo, pero fue una risa real. Corta, sorprendida, escapándose antes de que pudiera detenerla. Y cambió todo su rostro en esos 2 breves segundos. Sadie lo miró reír y sintió que algo se movía dentro de su pecho. Algo que se había esforzado mucho por no dejar que se moviera. Porque entendía demasiado bien el peligro de la esperanza en casas que no le pertenecían. Unos días después de la nota en la galleta, Sadie estaba en la biblioteca. La biblioteca de la mansión Drake no era del tipo con unas pocas estanterías decorativas dispuestas por apariencia. Era una sala de 2 pisos con una escalera deslizante montada sobre rieles de latón que recorrían la pared. Cientos de libros encuadernados en cuero apilados hasta el techo. Una luz de tarde entraba por altas ventanas arqueadas, creando ese profundo brillo dorado que hacía que el polvo que flotaba en el aire pareciera diminutas motas de oro. Sadie estaba en la escalera, quitando el polvo del estante más alto, cuando su pie aterrizó en el peldaño equivocado. La escalera se deslizó hacia la izquierda. Intentó agarrarse al estante, pero falló, y una fila de libros se vino abajo en el mismo momento en que perdió el equilibrio. Cayó al suelo de madera, no con fuerza. Su espalda golpeó ligeramente. Una mano amortiguó su caída, pero la palma de su mano derecha se raspó contra el borde afilado del estante y dejó un largo corte en la piel. Estaba sentándose en medio de los libros esparcidos por el suelo cuando Colton apareció en la puerta. Rápido, demasiado rápido para un hombre que simplemente pasaba por allí. ¿Estás herida? Su voz era cortante, no cortante de ira, cortante de otra cosa. Algo que un jefe de la mafia no debería tener en su voz al preguntar por una empleada. Estoy bien. Sadie se levantó rápidamente. Lo siento, limpiaré esto ahora mismo.
Deja los libros. Ya había cruzado la habitación, pasando por encima de los libros caídos sin mirar hacia abajo, sus ojos fijos solo en su mano. Estás sangrando. Es solo un rasguño. A la cocina. Hay un botiquín en la cocina. Quería decir que realmente no era necesario, pero él ya se había dado la vuelta y su voz había sido muy clara, y no del tipo de voz a la que la gente dice que no. Así que lo siguió. En la cocina, Colton encontró el botiquín con la facilidad de un hombre que sabía dónde estaba todo en su casa. Lo abrió, sacó algodón, antiséptico, vendas, y comenzó a limpiar el corte en la palma de Sadie con la concentración precisa de alguien más cómodo, mostrando preocupación a través de acciones que de palabras. Sadie se sentó en el taburete alto junto a la encimera de la cocina, su mano descansando en la de él, y se dio cuenta de que era la primera vez que se tocaban siendo ambos plenamente conscientes de que estaba sucediendo. El momento en la sala de estar cuando Colton la atrapó después de que resbalara había sido instintivo, rápido y terminado. Esto era lento, intencionado y silencioso de la manera en que el silencio se vuelve pesado. Poppy apareció. Siempre aparecía como si tuviera algún tipo de radar para detectar cualquier momento que involucrara a estos dos adultos demasiado juntos. Se subió al taburete junto a Sadie, supervisó el vendaje con grave seriedad. Le entregó el envoltorio de la venda cuando Colton lo necesitó. Y cuando él colocó la tira final sobre el corte, Poppy inclinó la cabeza, examinó su trabajo y declaró: «Perfecto». Colton miró a Poppy, luego a Sadie. Su mano todavía sostenía la de ella, ligeramente ahora, en el borde exterior de sus dedos, y todavía no la había soltado. «Habla de ti todo el tiempo». Sadie lo dijo más bajo de lo que pretendía. «Cuando está conmigo, siempre es el señor Colton esto, el señor Colton aquello». Colton la miró, más cerca de lo que nunca habían estado. «Noah habla de ti». Sadie parpadeó. «¿Habla ahora?» «A Poppy. ¿Sobre ti?» Dice: «La señorita Sadie huele a cosas limpias y a cosas seguras». Sadie no pudo hablar durante unos segundos, no porque la frase fuera triste, sino porque era hermosa de la manera en que solo un niño de 5 años reaprendiendo a hablar podría hacer algo hermoso. Crudo, verdadero, sin filtros, y por eso llegó al lugar más profundo de ella. «Esa es la frase más larga que Noah ha dicho en 2 años», dijo Colton, «y la dijo sobre ti». Sadie tuvo que apartar la cara, no porque estuviera triste, porque era algo más grande que la tristeza, más cálido que la tristeza y mucho más peligroso que la tristeza cuando estás sentada en la cocina de la casa de un jefe de la mafia y su mano todavía no ha soltado la tuya. Colton miró por la ventana. «Tuve una esposa. Ella... No suelo hablar de esto. No tienes que hacerlo». «Lo sé, quiero hacerlo». Eso era nuevo. Él la miró de nuevo, ella lo miró de nuevo, y esta vez ninguno de los dos apartó la vista. Quería más hijos. Seguíamos diciendo: «El año que viene, después de este trato, cuando las cosas se calmen». Siempre había una razón para esperar. Estuvo en silencio por un momento. No esperes a que las cosas se calmen. Nunca lo hacen. No se lo estaba diciendo a Sadie, no exactamente, se lo estaba diciendo a sí mismo, a la cocina, a cualquiera que necesitara oírlo, pero lo dijo mientras la miraba, y a veces eso significa incluso más que decirlo directamente. Pero esta es una historia de mafia, y en una historia de mafia, cuando algo hermoso comienza a crecer, alguien siempre está en camino para quemarlo. La llamada llegó un miércoles por la noche mientras Sadie ayudaba a Poppy a cepillarse los dientes antes de dormir. «Número desconocido». Sadie contestó porque siempre contestaba a números desconocidos. Una costumbre de sus días en el refugio, cuando cualquier llamada podía ser del hospital, de la escuela, de la oficina de vivienda. La voz al otro lado era familiar, demasiado familiar. Dulce a la antigua usanza, como había sido antes de que todo se rompiera. La forma en que Wade Lawson la usaba cuando quería algo y aún no estaba listo para usar sus puños para conseguirlo.
Cariño, solo quiero ver a Poppy. Soy su padre. No puedes alejarla de mí para siempre. Sadie colgó. Su mano temblaba, pero colgó antes de que temblara lo suficiente como para que Wade lo oyera. Poppy levantó la vista desde el lavabo, con espuma de pasta de dientes alrededor de la boca. Mami, ¿quién era? Nadie, cariño. Sigue cepillándote. Número desconocido. Sadie borró la llamada e intentó dormir esa noche, pero no pudo. Se quedó allí mirando al techo, oyendo la voz de Wade repetirse en su mente y sintiendo que algo viejo volvía. Algo que había pensado que había dejado atrás en ese viejo apartamento junto con la sangre en el suelo de la cocina. Miedo. No miedo por ella misma. Miedo por Poppy. Wade volvió a llamar al día siguiente y de nuevo al día siguiente. La tercera vez, Rhodes interceptó la llamada. No por accidente. Rhodes monitoreaba cada señal telefónica que entraba y salía de la finca. Y un número llamando a las líneas internas del personal 3 veces en 3 días no era algo que Rhodes ignorara. Rastreó el número. Encontró a Wade Lawson en 15 minutos. Y en los siguientes 30, tenía suficiente información para sentarse frente a Colton con un delgado archivo en la mano y un rostro aún más frío de lo habitual. Wade Lawson, 30 años, esposo separado de Sadie Lawson, no divorciado oficialmente. 2 registros previos de violencia doméstica, ninguno procesado porque la víctima retiró la denuncia. Actualmente debe $180,000 en deudas de juego. Y el hombre al que se los debe es Harlan Voss. Colton no se movió cuando oyó el nombre de Voss. No se inmutó, no apretó los dientes, no se movió en su silla. Pero el aire en la habitación cambió. El tipo de cambio que Rhodes reconoció al instante porque había estado al lado de Colton Drake el tiempo suficiente para saber qué silencios eran ordinarios y qué silencios eran peligrosos. Este era del segundo tipo. Voss le ofreció saldar la deuda, dijo Rhodes secamente, a cambio de información sobre la finca, horarios del personal, planos de las habitaciones, cualquier cosa que Lawson pudiera sacarle a Sadie por teléfono. Está vendiendo información sobre mi casa, dijo Colton cada palabra lenta y claramente. Sobre dónde duerme mi hijo. A Voss. Rhodes asintió. Tráeme a Sadie. Colton llamó a Sadie a su habitación privada. No a la oficina revestida de acero de antes, sino a su habitación privada en el segundo piso, un lugar al que nunca había llamado al personal. La puerta se cerró, solo ellos dos. Le preguntó sobre Wade, y Sadie le contó todo por primera vez. No la versión abreviada que había dado en el refugio, no la versión educada que le había contado a la trabajadora social, sino todo. La primera vez que la golpeó, ella sostenía a Poppy y tuvo que girar su cuerpo para que Poppy no se golpeara contra la pared. La noche que se emborrachó y arrojó un plato contra la pared de la cocina, y Poppy lloró durante 3 horas mientras Sadie se sentaba en el baño con la puerta cerrada, sosteniendo a su hija y cantándole canciones de cuna con voz temblorosa. La noche que se fue, $340, una bolsa y el par de zapatos que olvidó llevar para Poppy. Así que tuvo que envolver sus piececitos en 2 capas de calcetines durante toda la primera semana en el refugio. Lo contó sin llorar. Su voz se mantuvo firme. Sus manos descansaban en su regazo. Y si mirabas de cerca, temblaban. Pero su voz no, porque Sadie Lawson había pasado los últimos 2 años aprendiendo a contar la peor historia de su vida con la voz más tranquila que podía lograr. Colton escuchó. No interrumpió, no presionó para obtener más, no mostró ninguna reacción visible. Se sentó frente a ella y escuchó de la manera en que muy pocos hombres saben escuchar, con completo silencio y ojos que nunca se apartaron de su rostro. Cuando terminó, el silencio se prolongó durante unos segundos. Luego Colton habló y cada palabra cayó pesada como el plomo. Nunca volverá a tocarte a ti ni a Poppy. Nunca. Sadie lo miró. Sus ojos en ese momento eran lo más aterrador que había visto en esa casa, más aterrador que Rhodes con un arma en su lado, más aterrador que la habitación revestida de acero y las cámaras por todas partes y los hombres armados moviéndose por los pasillos. Pero por primera vez en su vida, Sadie miró el poder aterrador de un hombre y no lo sintió dirigido hacia ella.
Estaba dirigido frente a ella. Se interponía entre ella y la cosa que la amenazaba, y decía nunca, con la voz de un hombre que, cuando dice nunca, significa nunca. Voss hizo su movimiento 11 días después, a la 1:47 de la mañana de un sábado. Wade le había dado a Voss suficiente de lo que necesitaba. No un plano detallado porque Wade nunca había puesto un pie dentro de la mansión, sino fragmentos de información que Sadie había mencionado sin pensar durante las llamadas telefónicas anteriores, antes de dejar de contestar. ¿A qué hora cambiaba el turno de guardia? ¿En qué piso estaba su habitación? ¿En qué lado estaba la puerta de servicio? Voss tomó esos fragmentos y los combinó con su propio equipo de vigilancia, que había estado estudiando el perímetro exterior de la finca durante 2 semanas enteras, y tenía suficiente para moverse. No un asalto directo. Voss no era estúpido. Su equipo tenía 6 hombres, profesionales, y entraron por la valla exterior en el punto débil del lado sureste, donde una cámara tenía un punto ciego de 3 metros que sus exploradores habían marcado. Neutralizaron a un guardia en el puesto exterior antes de que pudiera dar la alarma. Pero Rhodes nunca confiaba en una sola capa de seguridad. Los sensores de tierra en el segundo anillo, del tipo que ningún explorador nota porque están enterrados bajo la hierba, se activaron a la 1:51, 4 minutos después de que el equipo de Voss cruzara la valla. Alarma silenciosa, sin sirena, sin luces, sin policía. En el mundo de Colton Drake, la policía nunca era parte del plan de respuesta. El teléfono de Rhodes se iluminó. Miró la pantalla, miró el mapa de sensores y llamó a Colton en 15 segundos. Jefe, 6 hombres, anillo exterior, lado sureste, moviéndose hacia la casa principal. Colton no hizo otra pregunta. No preguntó quién, no preguntó por qué. Sabía quién. Lo había sabido desde el momento en que Rhodes puso el nombre de Voss sobre la mesa 11 días antes. Se levantó de la cama, abrió el cajón de la mesa a su lado, y su mano no fue primero al arma. Su mano fue hacia arriba, hacia el segundo piso donde dormía Noah, donde dormía Poppy. Colton subió las escaleras de 3 en 3, rápido y silencioso, de la manera en que un hombre que ha crecido en esta casa aprende a moverse sin hacer ruido. Abrió la puerta de Noah. La habitación estaba oscura. La luz de noche proyectaba un pálido brillo dorado, y en la cama de Noah estaba Poppy. Había corrido desde su propia habitación, quizás porque había oído los pasos inusuales abajo, quizás por el instinto de una niña que una vez vivió en un apartamento donde los ruidos extraños por la noche siempre significaban algo malo. Estaba abrazando a Noah, sus pequeños brazos envueltos alrededor de él, y Noah la abrazaba de vuelta, su rostro enterrado en su hombro. Y Poppy susurraba con una voz tan tranquila que hizo que Colton se detuviera en la puerta. «Está bien, estoy aquí, estamos bien». Colton miró a los 2 niños abrazándose en la cama de su hijo, en la habitación que durante 2 años no había albergado más que silencio y oscuridad, y su rostro cambió, no a miedo, no a preocupación, sino a algo más antiguo que cualquiera de esos, más peligroso, más frío que cualquier cosa que Rhodes o Voss o cualquiera en el hampa hubiera visto en el rostro de Colton Drake, la rabia de un hombre protegiendo a su familia. No por primera vez. La primera vez había fallado. Celeste había muerto. Esta vez nadie moriría. Sadie apareció en las escaleras, descalza, aterrorizada, con el pelo revuelto. Corrió directamente a la habitación de Noah y encontró a Colton de pie en la puerta. Él se giró y la miró. «Quédate aquí con los niños. Cierra la puerta con llave. No la abras a nadie excepto a mí o a Rhodes». Sadie asintió. Luego, antes de que él se diera la vuelta, su mano se extendió y lo agarró, sin tiempo para pensar, sin filtro de ningún tipo. Puro instinto, el mismo tipo que el de Poppy envolviendo sus brazos alrededor de Noah. Sin lógica, solo la necesidad de aferrarse. «Vuelve a mí». 2 palabras. Colton miró su mano, sosteniendo la suya, luego la miró a ella, asintió una vez y se fue. Rhodes ya había desplegado a los 4 guardias restantes en 2 parejas, bloqueando el acceso a la casa principal desde el lado sureste.
Los 6 hombres de Voss se encontraron con los 4 de Rhodes en el césped detrás del cobertizo de herramientas, y todo terminó en menos de 7 minutos. Rhodes no necesitaba a Colton allí abajo. Rhodes nunca había necesitado a Colton allí abajo, pero Colton estaba allí abajo porque hay noches en que el hombre a cargo necesita interponerse entre la amenaza y su casa, no por táctica, sino por principio. Wade fue encontrado en un coche aparcado fuera de la valla sur, a 200 metros de la puerta de servicio. No había entrado. Estaba sentado allí esperando porque Voss le había prometido que una vez que todo terminara, se le permitiría entrar para ver a Poppy. Y Wade había sido lo suficientemente estúpido como para creerlo. Rhodes llevó a Wade ante Colton en el cobertizo de herramientas. 3 de la mañana. Wade temblaba. Colton no lo golpeó, no lo tocó. Miró a Wade Lawson y habló en el mismo tono que otro hombre podría usar para hablar del tiempo. El lunes por la mañana, mi abogado presentará una orden de alejamiento a tu nombre, al de Sadie y al de Poppy. Los registros de violencia doméstica del refugio ya han sido enviados a la Fiscalía del Condado de Fairfield. Serás acusado y cada canal que puedas usar para contactarlos, teléfono, dirección, redes sociales, cualquier cosa, será cortado. No por mí, por el sistema legal del estado de Connecticut. Solo me estoy asegurando de que ese sistema funcione más rápido de lo habitual. Wade miró a Colton y en los ojos de Wade, por primera vez, hubo algo parecido a la comprensión. La comprensión de que el hombre que estaba frente a él no necesitaba usar sus puños. Este hombre tenía abogados, un sistema, una influencia que recorría cada capa de la máquina. Y iba a borrar a Wade de las vidas de Sadie y Poppy, no con una bala, sino con papeleo, con sellos y firmas, con puertas cerrándose para siempre de una manera totalmente legal. Wade desapareció. No el tipo de desaparición que pertenece al hampa. El tipo ordinario. El tipo en que un hombre es golpeado con una orden de alejamiento, procesado, despojado de cada palanca que una vez tuvo, y finalmente se da cuenta de que no le queda nada a lo que aferrarse. Así que lo suelta y se va. Y en la habitación de Noah en el segundo piso, detrás de la puerta cerrada, Sadie se sentó en la cama, sosteniendo a ambos niños. Poppy en su regazo, Noah a su lado, todavía aferrado al señor Botones, y miró por la ventana oscura y esperó los pasos en las escaleras. Cuando llamaron a la puerta 2 veces y la voz de Colton atravesó la madera, «Soy yo». Sadie abrió, y él estaba allí, entero, ileso, y ella soltó un suspiro como si lo hubiera estado conteniendo desde el momento en que se fue. A la mañana siguiente, la mansión estaba silenciosa de una manera que nunca antes había estado. No un silencio vacío, sino un silencio cansado. El tipo de silencio que una casa lleva después de haber vivido algo grande y todavía está recuperando el aliento. Rhodes hizo reemplazar la ventana rota del cobertizo de herramientas antes de las 7. El guardia herido en el puesto exterior había sido llevado al hospital la noche anterior e iba a estar bien. Cada rastro en el césped había sido limpiado antes del amanecer. Por fuera, la mansión Drake se veía exactamente igual que el día anterior. Por dentro, no. Poppy se despertó a las 6 de la mañana. Se levantó de la cama en la habitación de Noah, donde los 3 habían dormido la noche anterior porque nadie había querido irse. Pasó por encima de Sadie, acurrucada en el borde de la cama, y fue directamente hacia Noah, despertándolo. Noah abrió los ojos, con el pelo revuelto, todavía aferrado al señor Botones, y miró a Poppy con ojos somnolientos. Poppy habló con una voz muy seria. «No podemos esperar hasta el domingo para hacer galletas por los ruidos de miedo de anoche, así que hoy tenemos que hacer el doble de galletas». Noah la miró, luego dijo, con la voz todavía áspera por el sueño, 3 palabras, triple de chocolate. Poppy asintió con profunda satisfacción, como si esa fuera la única respuesta razonable en el mundo. Luego tomó a Noah de la mano y lo sacó de la habitación, bajó las escaleras y entró en la cocina, como si nada hubiera pasado la noche anterior, como si 6 hombres armados no acabaran de irrumpir en la casa donde dormía, como si el mundo mismo no hubiera temblado bajo sus pies.
Porque para Poppy, el mundo nunca había temblado. Su madre estaba aquí, Noah estaba aquí, había que hacer galletas. Eso era suficiente. Franco ya estaba en la cocina desde las 5. No había podido dormir la noche anterior. Hizo espresso, sacó los boles de mezclas, empujó el tarro de azúcar frente al de sal. Y cuando los dos niños entraron en la cocina a las 6:15, les asintió como si fuera una mañana de domingo normal, aunque era sábado y nada en ella era normal. La señora Bellamy apareció 10 minutos después. No preguntó por qué los niños estaban en la cocina un sábado por la mañana. Cogió dos pequeños delantales del cajón, el del sol para Poppy y el verde para Noah. Los colocó en la encimera junto a los niños y luego se fue sin decir una palabra más. Colton bajó a la cocina a las 6:30. No había dormido. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos y sus hombros cargaban con un tipo de pesadez que solo alguien que mirara de cerca notaría. Pero se paró en la puerta de la cocina, con un hombro apoyado en el marco, y miró hacia adentro. Sadie estaba a su lado. Ella tampoco había dormido. Su pelo estaba recogido deprisa, sus ojos ligeramente hinchados, y estaba más cerca de él que nunca. Lo suficientemente cerca como para que su hombro casi tocara el suyo. No porque lo hubiera pensado, sino porque después de la noche anterior, la distancia que se suponía que una empleada debía mantener de su empleador se había convertido en algo sin sentido. Los dos adultos se quedaron en la puerta de la cocina, observando a los dos niños cubiertos de harina, discutiendo sobre el número de pepitas de chocolate. Poppy insistiendo en que necesitaban más y Noah diciendo que necesitaban aún más, mientras Franco estaba en la esquina de la cocina, negando con la cabeza pero sin detenerlos. Colton habló en voz baja. Solo Sadie pudo oírlo. Había olvidado cómo se sentía este sonido. ¿Qué? Mi casa cuando hay ruido dentro. Sadie no lo miró. Miró directamente al frente, a Poppy dirigiendo a Noah mientras removía la masa, a la harina flotando en el aire, a la luz del sol de la mañana entrando por las ventanas de la cocina y cayendo sobre el suelo de mármol. Y sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no se las secó. Porque a veces las lágrimas no vienen de la tristeza y no necesitan ser ocultadas. Esa tanda de galletas salió mejor que ninguna de las anteriores, no perfectamente hermosas. Todavía había algunas deformes, algunas un poco crudas por el medio, pero ninguna estaba quemada. Y Poppy consideró eso una victoria histórica. Estaba colocando las galletas en un plato con la seriedad de alguien que coloca piedras preciosas cuando se detuvo, miró a Colton, de pie junto al horno, y dijo con una voz completamente normal, como si estuviera pidiendo más pepitas de chocolate. Señor Colton, Noah dice que Noah quiere que vengas a su cumpleaños, y mi mami también tiene que venir, y tiene que haber un pastel grande. Noah quiere chocolate, yo quiero fresa. ¿Puede ser de los dos? Colton miró a Poppy, luego miró a Noah. El niño estaba de pie en el taburete junto a Poppy, todavía sosteniendo la cuchara de madera, y estaba mirando a su padre, no la mirada rápida y el desvío que siempre daba. Lo estaba mirando directamente, manteniendo la mirada más tiempo que nunca, más tiempo incluso que las veces que la doctora Mirren había intentado crear contacto visual durante 2 años de terapia. Y en esos ojos de 5 años había algo que Colton no había visto en su hijo desde que Celeste murió. Una petición, un deseo. Noah abrió la boca y dijo, «Por favor, papá». 2 palabras. No perfecto, dicho a Poppy. No más chocolate, dicho al bol de mezclas. Sino papá, dicho a Colton, mirando directamente a los ojos de Colton con una voz pequeña, pero clara y firme. Papá. No silencio, no ojos desviados. Papá. Colton Drake se quedó en su propia cocina, con una mano agarrando el borde de la encimera de piedra, y tragó saliva. Tragó saliva de la manera en que los hombres de su mundo nunca debían tragar saliva. Pero esta cocina no era la sala de reuniones revestida de acero, y los dos niños cubiertos de harina frente a él no eran aliados ni enemigos, sino algo más grande que ambos. Y estaba en medio del olor a galletas y harina flotante y la luz del sol de la mañana, mientras su hijo acababa de llamarlo papá por primera vez en 2 años.
Miró hacia Sadie. Ella estaba de pie en la puerta de la cocina, con una mano en el marco, y lo miraba con los ojos húmedos, sin ocultarlos y sin necesidad de ocultarlos. En sus ojos había una pregunta, y en sus ojos también había una respuesta, y en sus ojos también había algo que parecía un comienzo. El tipo de comienzo que la gente no reconoce porque alguien lo anuncie, sino porque ha estado allí durante mucho tiempo y ambas personas finalmente lo ven en el mismo momento. ¿Cuándo es su cumpleaños?, preguntó, con la voz un poco áspera. En julio, respondió Poppy al instante, con los ojos brillantes. Ya casi tengo 5. 5 ya es muy mayor. Es verdad, él asintió, muy mayor. Miró a Sadie. Iré, si te parece bien. Sadie miró a su hija, de 4 años, harina en la nariz, glaseado de chocolate en la mejilla, explicando a Noah que el pastel de fresa era mejor que el de chocolate porque eso era ciencia. Luego lo miró a él, el hombre de pie junto al horno en su propia cocina con las mangas de la camisa remangadas y los ojos húmedos, y su hijo acabando de llamarlo papá, por primera vez en 2 años. Por supuesto, dijo ella. Fuera de las ventanas de la cocina, los terrenos de la mansión Drake se extendían bajo la luz de la mañana. Las cámaras seguían grabando. Los muros del perímetro seguían en pie. El equipo de seguridad seguía cambiando de turno a tiempo. El mundo que Colton Drake había construido seguía siendo peligroso, oscuro, lleno de bordes afilados y decisiones que la gente normal nunca tiene que tomar. Pero dentro, en la cocina, que estaba siendo destruida por 2 niños menores de 5 años, con harina en el suelo, huevos en la encimera, más pepitas de chocolate de las que cualquier receta del mundo permitiría, algo había cambiado. No cambiado de la manera en que todo de repente se arregla, no de la manera de los cuentos de hadas donde el dolor desaparece y todos viven felices para siempre, sino cambiado de la manera en que la vida real cambia. La manera en que una puerta que ha estado cerrada durante mucho tiempo finalmente se abre. No de par en par, no a la fuerza, sino empujada suavemente desde el otro lado por un par de manos muy pequeñas que no tienen idea de lo pesada que es realmente esa puerta. Poppy Lawson, de 4 años, había hecho galletas para un niño silencioso una tarde de martes. Y no lo sabía. Tenía 4 años. No tenía forma de saber que estaba haciendo algo mucho más grande que hacer galletas, que estaba abriendo una puerta dentro de una fortaleza que había estado sellada durante 2 años, que estaba, de la única manera que sabía, creando algo con amor y harina y demasiadas pepitas de chocolate, poniéndolo en la encimera de la cocina y creyendo que sería suficiente. Y fue suficiente. Fue más que suficiente. Fue el comienzo de una familia que ninguno de ellos había planeado, y que todos ellos, de maneras que no podían nombrar, habían estado esperando silenciosa y desesperadamente. Y comenzó con una niña de 4 años en pijama con estampado de soles, de pie en un taburete demasiado alto para ella, removiendo la masa en círculos amplios, cogiendo sal en lugar de azúcar, echando suficientes pepitas de chocolate para toda una panadería, quemando la mitad de la bandeja y dejando la otra mitad cruda. Pero las 3 galletas del medio salieron perfectas, perfectas de la manera exacta. A veces la vida no necesita grandes cosas para cambiar. No necesita milagros, no necesita héroes, no necesita que alguien llegue y salve a todos. A veces todo lo que necesita es un niño lo suficientemente valiente como para atravesar una puerta que los adultos tienen demasiado miedo de abrir. A veces todo lo que se necesita es una bandeja de galletas quemadas y una sola palabra, perfecto, dicha con una vocecita después de 2 años de silencio, para recordarnos que incluso en las casas más oscuras, incluso en los corazones más cerrados, la luz todavía puede encontrar una manera de entrar. No por la puerta principal, sino por la abertura más pequeña, con las manos más pequeñas, en el momento que nadie espera. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho pensar en alguien en tu propia vida, un niño que te cambió, un extraño que abrió una puerta que pensabas que estaba cerrada para siempre, o simplemente te recordó que el amor a veces llega desde el lugar que menos esperas, por favor, dale me gusta a este video.
Compártelo con alguien que creas que necesita escuchar esta historia hoy. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, por favor, suscríbete para no perderte nuestras nuevas historias cada día. Quiero saber de ti. ¿Cómo te hizo sentir esta historia? ¿Qué momento te conmovió más? Y si tienes tu propia historia, un momento en que alguien entró inesperadamente en tu vida y lo cambió todo, por favor, compártela en los comentarios. Leo cada comentario y quiero escuchar desde lo más profundo de tu corazón, porque las historias reales que compartes son la razón por la que este canal existe. Gracias por estar aquí. Gracias por dedicar tu tiempo a esta historia. Deseo a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y paz en cada uno de sus días. Adiós y nos vemos de nuevo en el próximo video.